Supercrack Estrella presenta Los Susurradores. En uno de mis vídeos, hablaba de quién era el personaje que hablaba en la escena final entre susurros a la chica de la película La Bruja. Yo explicaba que era Satanás, porque Satanás habla entre susurros. Pero estos personajes llamados los susurradores, aparecen en más películas y series. Empecemos. The Walking Dead. Los susurradores son un peligroso grupo de personas que utilizan disfraces hechos con piel de caminante para camuflarse entre las hordas de muertos vivientes. Hicieron su primera aparición en la edición número 130 del cómic. Historia. De acuerdo a Lydia, el grupo empezó siendo una agrupación grande y con el tiempo fueron conociendo además a más personas. Para ellos, la clave para sobrevivir residía en siempre mantenerse en movimiento, por lo que eran un grupo nómada, y casi nunca se separaban, aunque si lo hacían siempre se mantenían en pareja ya que comprendían que la cantidad ofrecía seguridad. De cualquier modo que fuere, siempre tenían a los caminantes a su alrededor para que les brindaran protección, llegando a acostumbrarse al olor y a los sonidos que emitían las criaturas hasta el punto de encontrarlos reconfortantes. Además, debido a las malas experiencias que vivieron, no tendían a esperar a que la gente nueva los matase primero, sino que actuaban antes de que cualquier cosa llegase a ocurrir. Tras toparse con Marco y un malherido Ken en las lejanías de Hilltop, algunos susurradores comenzaron a perseguirlos en medio de una feroz tormenta. Eventualmente solo Marco logró regresar a la colonia y completamente aterrado le informó a sus compañeros que escuchó hablar a los caminantes, aunque nadie tomó en serio sus palabras. Maggie decidió enviar a un grupo de rescate liderado por Dante para ver si podían localizar lo que quedaba de Ken, pero durante la misión los susurradores atacaron al pequeño equipo y capturaron a Dante. En castigo porque el grupo de Dante había profanado sus tierras, los susurradores decidieron que harían lo mismo en Hilltop, y también harían que les teman. Después de que el equipo de Jesús tuviera un fatídico encuentro con una facción de los susurradores, uno de los miembros del grupo, Lydia, terminó siendo capturada y encarcelada en una de las celdas de la colonia, donde fue sometida a un interrogatorio, aunque no reveló mayores datos sobre su grupo. En toda esta historia de The Walking Dead ya expliqué que los caminantes en realidad son demonios. Observar la cantidad de nombres bíblicos que aparecen en la Tierra no es casual. Incluso si observas y cuentas puedes apreciar en la temporada 6 que los personajes protagonistas son 12 como los 12 apóstoles de la Biblia, y donde falta Jesús, que supongo en alguna temporada saldrá como un nuevo Mesías. Otra película, Knowing y los susurradores. Año de esta película 2009, el mismo año del Festival de la Bestia. Historia de la película, atentos porque todo suena satánico y posesión camuflada de otra cosa. Presagio o también señales del futuro. El título de la película al castellano, título original. Knowing. Lucinda era la única niña que podía escuchar las voces. No importó dónde se encontraba, los susurradores llegaron hasta ella en su salón de clases, y le dictaron extraños mensajes que se vieron plasmados en una simple hoja de papel. 50 años después, la misma escuela primaria realiza un homenaje a los años transcurridos, y descubre una cápsula del tiempo, la cual contiene la inspiración de muchos niños del pasado, reflejada en distintos dibujos de ciencia ficción. Todas las hojas descubiertas muestran un tema similar. Todas, excepto la hoja escrita por Lucinda. El pequeño Caleb, hijo del astrónomo John Questler, recibe este papel cubierto al tope de muchas series de números que esconden un siniestro mensaje. Ante la intriga, John se ve obligado a dejar de lado sus creencias para descifrar el enigma. Sin embargo, a medida que lo logra, descubre que el futuro es más terrible de lo que pudo imaginar. Se da inicio a una carrera contra el tiempo, mientras los susurradores continúan con su misterioso plan maestro. Sin embargo, el lado fantástico siempre está presente. Por ello, más que a cualquier película de catástrofes clásica, lo que nos recuerda a este film es a la vertiente sobrenatural de una película como Mensajero de la Oscuridad, de Mothman Prophecies, de Mark Pellington, donde, del mismo modo que ocurre aquí, existen entidades ajenas a este mundo que advierten al humano común y silvestre de una tragedia inminente. Aunque las similitudes son solo argumentales, pues la puesta en escena de Proyas es mucho más lograda de principio a fin. Nicolas Cage hace un trabajo correcto como el científico respetado que se vuelve paranoico, y que se ve envuelto en situaciones inquietantes, como el accidente en la carretera, el impresionante y espectacular momento en el subterráneo, y el primer contacto con los susurradores.
Incluso, resulta convincente en las secuencias finales y en su deambular lleno de resignación a los designios del universo. En resumen de esta película quieren hacernos creer que estos seres los susurradores son muy buenos, nada más lejos de la realidad, se refieren a ellos como entidades ajenas a este mundo que advierten al humano. Pero en realidad son demonios. Por lo visto quieren sacar a la luz esta palabra los susurradores y convertirlos en una especie de ángeles buenos. Asociar la palabra con ayuda y buenos, cuando en realidad es todo lo contrario. Relato de Laura y los susurradores. Hace unos 3 meses me quedé sola en casa. Era de noche y me disponía a ir a dormir cuando algo me susurró al oído mi nombre. Me desperté realmente asustada y vi como la puerta de mi habitación se abría y se cerraba sola. Pasados unos segundos me puse de pie y fui a ver lo que estaba ocurriendo. Lo primero que vi fue a mi perro ladrando delante de mi puerta, así que lo dejé salir, pero no pasó nada más. A la noche siguiente estaba en la cama, intentando dormir cuando volví a escuchar como alguien susurraba de nuevo mi nombre. Abrí los ojos, miré a mi alrededor y no vi a nadie. Pero a diferencia de la noche anterior, comencé a sentir frío extremo, traté de mover mi brazo, pero no pude, entonces traté de sentarme y tampoco podía hacer eso. Lo que no esperaba ver era una nube negra flotando delante de mí. Sentí un fuerte escalofrío por todo mi cuerpo y me sentí cansada hasta el punto de dormirme. A la mañana siguiente me despertó una voz femenina que susurró mi nombre al oído varias veces. Esta experiencia no la he vuelto a tener nunca más, pero no la he olvidado. Quiero saber quién es y lo que quieren de mí. ¿Tengo motivos para estar preocupada o asustada? ¿Qué son los susurros espirituales? Conocido comúnmente en la comunidad paranormal como susurros espirituales, se trata de una señal de que las personas que lo han experimentado han desarrollado una conciencia psíquica y la mediumnidad. Pero personas como Laura no son conocedoras de esta inusual capacidad y piensan que tienen algún tipo de problema psíquico. Pero la verdad es otra, y al desarrollar la mediumnidad tienen la capacidad de contactar con seres de otras dimensiones que en algunos casos pretende ayudarnos y en otras puede tratarse de seres demoníacos. Todo aquel que ha tenido experiencias de este tipo afirma escuchar una especie de zumbido que se transforma como un susurro. Todos estos son signos de que algún tipo de espíritu está intentando comunicarse con nosotros, y muy a lo contrario de lo que pueda parecer, no hay que tener miedo. Aunque no todo el mundo tiene la misma experiencia en cuanto a los susurros fantasmales, el objeto siempre es el mismo, intentando llamar nuestra atención, hablar con nosotros y, en casos muy determinados, pueden darnos un mensaje. ¿Cómo reconocer este fenómeno? Los psíquicos aseguran que estas entidades espirituales están a nuestro lado hablando tan normal como lo haría con un grupo de amigos o familiares. Al desarrollar estas capacidades, las personas recogen esas vibraciones de energía y las transforman en voces reconocibles. Cuando esto sucede, es como estar en una habitación de una casa cuando otros están hablando en otra habitación. En algunos casos podemos seguir esa conversación, pero generalmente no son lo suficientemente claras, por lo que recibiremos una especie de zumbido más o menos fuerte. Pero ¿cómo es posible comunicarnos con los espíritus? Nuestro subconsciente está siempre abierto para recibir y sentir otras energías que nos rodean. El subconsciente, que es una especie de antena energética, recoge los sonidos y sensaciones de nuestro alrededor constantemente, tanto si somos conscientes o no. Cuando se llega a un punto en que se necesita una mayor atención sobre una situación, entonces comienza con la recepción de pitidos, zumbidos o sensaciones, y en última instancia los susurros. Espíritus y entidades demoníacas. Los susurros espirituales también tienen su parte más oscura, y es que cuando una persona abre la comunicación con otras dimensiones también puede recibir señales de entidades no deseadas. Los expertos aseguran que ciertas entidades demoníacas pueden acceder a nuestra mente y puede influir en nuestros pensamientos, y el susurro es una forma de penetrar en la mente de su víctima. Hay que recordar que las entidades oscuras se esfuerzan en demostrar su existencia, y cuando la persona hace caso omiso a las indicaciones, entonces las entidades demoníacas comienzan a subir la frecuencia e intensidad de la comunicación, mediante susurros u otros fenómenos no deseados. Por este motivo hay que estar atento a todo tipo de señales que nos pueden indicar de qué tipo de entidades se tratan, para poder reaccionar tiempo antes de que sea demasiado tiempo. Dado que los susurros fantasmales en nuestros oídos es un fenómeno que afecta a millones de personas en todo el mundo, claro está que no puede pasar inadvertido.
Y aunque la ciencia intente alejarnos de nuestros verdaderos orígenes, es importante saber quiénes somos y las sorprendentes capacidades que poseemos. La primera regla de oro es que cuando te ocurra, detente por un momento y mirar a tu alrededor para ver lo que está pasando o lo que vas a hacer. Puede ser que te encuentres en un momento donde necesites ayuda, y los susurros pueden estar advirtiéndote, haciéndote pensar que es lo correcto o la nueva dirección que debes tomar. La segunda regla de oro es posiblemente la más importante de todas. Reconocer que está tratando de llamar tu atención. Podría ser un ángel, guía espiritual o el espíritu de un ser querido. Pero recuerda que también podría tratarse de entidades demoníacas o no deseadas. Una vez que estés listo para la comunicación, a veces las entidades quieren hablar aún más rápido, por lo que los susurros aumentarán en potencia y claridad. Es por este motivo que hay que estar atento a lo que nos quieren decir. Así que la próxima vez que escuches como alguien invisible susurra tu nombre al oído, podrías estar escuchando entidades de otras dimensiones.